Quiero compartir con usted mi opinión. La seguridad nacional es un eje transversal para cualquier otra política que se quiera definir en el país. Cuando la inversión privada y también la nacional toman la decisión de invertir en nuestro país, valoran en mucho qué tan segura es una nación. Hemos descuidado nuestras fronteras terrestres, hemos descuidado nuestras costas y sobre todo nuestros mares de una seguridad que es indispensable. Inclusive, recientemente vimos cómo incursionaron algunas fuerzas del ejército nicaragüense en nuestra frontera norte. Con frecuencia vemos cómo pulula el narcotráfico por la frontera sur, cómo pasan por nuestros mares con libertad total y Costa Rica se encuentra totalmente a la suerte. Inclusive en algunas ocasiones he dicho que mucha nuestra seguridad depende de la Virgen de los Ángeles, más que de la propia actividad que se desarrolla desde las diferentes instancias que están arraigadas en la seguridad del país. Pero si no le ponemos atención dentro de este mundo globalizado, también se ha globalizado la inseguridad. Y la inseguridad no solamente pasa por lo que podamos sentir y vivir nosotros en nuestras comunidades, sino también que puede incentivar de alguna manera las ganas de la inversión privada de irse de nuestro país ante las falencias de seguridad. No todos los costarricenses tienen la posibilidad de vivir en condominios, pero sí todos tienen la obligación de vivir en paz. Esa es mi opinión. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Allá en marzo del 2005, los costarricenses vivimos una de las escenas más dramáticas en un lugar paradisiaco como es Monteverde. En aquella ocasión, unos zampones se meten al Banco Nacional y secuestran a nacionales y a extranjeros. Eso quedó en nuestras mentes y hubo entre los protagonistas uno de ellos que decidió escribir un libro. Este libro, A Mano Armada, de la masacre de Monteverde. Él es Juan Elger Gutiérrez. Juan Elger escribe ese libro, ya hoy Juan Elger es psicólogo, profesor universitario en psicología,
y criminología. Tiene más de 16 años de que fue miembro de esa unidad especial de intervención que estuvo en aquel evento de aquella ocasión. Juan Ángel, un placer tenerte acá. Gracias, Claudio, y a todas las personas que nos están viendo por la oportunidad de contar esta historia, una historia trágica, una historia que nos dolió en el alma a todos los costarricenses. Y yo creo que, bueno, está ahora en un libro toda esa historia para que mucha gente lo pueda leer, para que lo puedan vivir, saber lo que ocurrió en ese momento. Impactó a muchas personas definitivamente y ahí está consignado ya ahora en este libro. Te invito a que brindemos por nosotros, por el costarricense y sobre todo por quienes se atreven a escribir. Así es, salud. ¿De dónde nace tus ganas de escribir sobre esta masacre? Vos, por supuesto que vos fuiste una parte fundamental siendo miembro de la unidad especializada de intervención, entraste al edificio, pero ¿por qué nace tu curiosidad, tu intención de escribir la historia? Cuando pasó los eventos allá en Monteverde, eso fue en el 2005, un 8 de marzo, ya yo era estudiante de psicología y me gustaba mucho escribir el tema de la lectura. Siempre que íbamos a algún trabajo que generalmente se planifica, se hace la estrategia en horas de la noche, una noche antes, digámoslo así, para después ejecutar las misiones. Bueno, a mí me gustaba mucho escribir y después de practicar y entrenar canalizaba yo un poquito esas emociones, todo ese nervio o estrés que se maneja antes de una operación policial. Bueno, me ponía a escribir y la pasaba muy bien. Pasa lo del asalto al Banco Monteverde en el 2005, pasan los años y fue una experiencia muy impactante para muchísimas personas. Las personas que lo vivimos, los que estuvimos ahí dentro del banco rescatando rehenes, viendo las caras, viendo el sufrimiento de muchas personas, viendo la tensión que reinaba en el ambiente. Fue una carga emocional muy importante. Yo me gradúo de psicólogo, hago mi tesis en estrés postraumático en unidades especiales de policía. Gracias. ¿Te inspiraste por los eventos que muchos vivimos y que tiene que ver con episodios de estrés postraumático? Ya vos viste a compañeros tuyos de esta unidad especializada con traumas. Claro. Y viste a secuestrados con traumas. Sí, yo lo viví estando yo en mis clases de psicología, ya terminando. De un momento a otro estaba yo viendo ahí al profesor y de un momento me llegaba el olor a sangre, un olor a sangre penetrante, que era el olor que por más de 7, 8 horas, cuando ingresamos al banco, estuvimos con las personas ahí fallecidas. El banco estaba impregnado de ese aroma de sangre y yo 5 días después del evento, estaba yo en mis clases de psicología ahí, tranquilo, no había tenido problemas para dormir ni nada y estoy yo en mis clases y de un momento a otro a la par de mis compañeros y empiezo yo a oler la sangre. Y yo me olía las manos y volví a ver a todo el mundo y yo, ¿pero qué es eso? Y ya empecé a sudar y ya quería levantarme, me pido permiso al profesor, me voy al baño y yo olía la sangre bajo las gradas del segundo piso de la universidad. Ya cuando abro la puerta del baño para yo lavarme las manos, a ver qué era el olor, desaparece. Y entonces a mí me queda esa espinita, digo yo, pucha, ese olor fue algo, es el olor que... ¿Estamos hablando de cuánto tiempo? Eso fue como 5 días después del evento, que ya yo me reintegré a las clases de psicología y todo. Muchas personas en la universidad sabían que, por lo menos los profesores sabían de que yo trabajaba en una unidad especial, entonces ahí tenían ciertas consideraciones con los horarios, ¿verdad? Se pierden muchas lecciones. Y después, tal vez un par de días luego, yo estaba igual, acostado, durmiendo tranquilo, me despierto tipo 3 de la mañana y era el olor nuevamente, un olor como a herrumbre, que es el olor que tiene la sangre después de mucho tiempo. Y yo empiezo a oler eso y me huelo las manos, la camisa, hasta las cobijas, olía yo en la cama. Y me levanto inmediatamente, porque es un malestar que se siente. Me levanto a prender la luz para ver qué es lo que olía a sangre. Inmediatamente el olor desaparece. Yo en ese momento pensé, ya estaba pronto a hacer la tesis. Si a mí me estaba sucediendo esto, porque fue tanto tiempo dentro del banco con las personas fallecidas, la escena era grotesca, era una carga emocional muy impactante, estar tanto tiempo con los cadáveres. Sí, claro. Y tras de eso, la situación todavía durante mucho tiempo no se finalizó. Y para ustedes como unidad especializada, me corregís,
el trauma puede ser menor que para los que estaban secuestrados. Sí, por lo menos uno siempre... están preparados. Claro, uno siempre iba, bueno, cuando yo participaba, íbamos a los campos de entrenamiento y uno está siempre con eso, que va a rescatar rehenes, del riesgo, de la muerte. Ya habíamos participado de eventos anteriores, por ejemplo, el de la Embajada de Chile, cierto. que ahí también habían personas fallecidas, sí, claro. Asesinadas a sangre fría. Entonces, todos esos elementos no es que no causan un efecto emocional en la persona, en el oficial, pero sí hay como un tipo de sensibilización a estos tipos de eventos. Lo que pasa es que lo que pasó en Monteverde fue muy impactante. Fueron muchísimas horas de secuestro, fueron 30 horas aproximadamente. Desde que salimos de San José, ya la tensión, el estrés, ver las personas fallecidas fuera del banco, también eso ya empieza a impactar. Todos tenemos familia. Eso fue un 8 de marzo, ¿qué caía? Lunes, martes, miércoles. Yo creo que fue un jueves. Creo que fue un jueves o un martes. La verdad no estoy seguro porque teníamos clases en la universidad, por cierto. Sí. El compañero que falleció, compañero oficial de policía, también era estudiante y ese día nos preparábamos a las 6 de la tarde para salir a las clases y no se pudo. Yo te preguntaba porque es un detalle, pero me parece que es interesante. Eso es el 8 de marzo. ¿A ustedes les avisan cuántas horas posterior a la acción de los secuestradores? Es que lo que yo pude investigar un poco, ya viéndolo el libro, yo recuerdo que la llamada a nosotros se nos dio como a las 3:40 de la tarde. Aproximadamente esa hora es en el momento donde ya un equipo ya empieza la alerta en la oficina y empieza uno a correr para arriba y para abajo, que a sacar el equipo de choque, que sacar armas, ir donde el armero, preparar los vehículos, toda esta situación que siempre se da en esas situaciones. Fue tipo 3:40, 3:45 donde... Pero Monteverde no era nada cerca, por lo menos que 3, 4 horas sin llegar. Sí, claro, duré como 4 horas. En aquel tiempo la calle estaba muy mala. Yo creo que todavía está igual. Yo sé que ahorita está un poquito mejor. Bueno. Algo había oído. Sí, en ese momento el asalto al banco empezó como a las 3:26, lo que yo pude investigar. Ya a las 3:40 ya nos dan a nosotros la alerta. Unos compañeros viajan vía terrestre. En eso viajaba yo vía terrestre. Otros viajan vía helicóptero hasta la plaza de fútbol allá en Santa Elena. Ellos llegan en 10 minutos. Ellos duraron como 30 minutos. Cuando nosotros empezamos a viajar en el vehículo hacia Santa Elena, bueno, era la presa, 4 de la tarde, ¿verdad? La congestión vehicular que siempre hay. Muchos de nosotros pensamos, bueno, los que ya se fueron por aire van a llegar y van a resolver la situación. No teníamos muy claro todavía qué era. ¿Por qué no lo teníamos muy claro? Porque en este tipo de situaciones de emergencia, la información va y viene, hay diferentes declaraciones, los testigos dicen una cosa, otras personas dicen. Entonces la información es muy difusa y para poder planificar, para hacer una estrategia de trabajo, en estas situaciones no hay margen de error. El margen de error puede ser la vida de cualquier persona. Entonces sí hay que tomarse su tiempo, no hay que acelerar las cosas. Hay que saber que cuando ya tenemos información fidedigna, bueno, se empieza a planificar. Entonces, el traslado desde aquí hasta Monteverde, sí hay ansiedad, pero ya sabemos que no hay que empezar muy atolondradamente a pedir cualquier tipo de información. Ese fue el trayecto que tuvimos hasta Santa Elena de Monteverde, por lo menos en el vehículo que yo viajaba. ¿Y cuántas personas les dicen a ustedes que hay adentro secuestradas y cuántos asaltantes son? ¿Esa información se las pudieron dar o también llegan a ciegas? Cuando vamos en el vehículo, decidimos apagar los radios de comunicación y solo dejar un radio de comunicación, que era el jefe de equipo, digámoslo así, que va al lado mío, yo iba manejando. Él sí iba escuchando, pero no nos va dando información, no nos va diciendo nada. Y nosotros seguimos, sabíamos que la ruta era larga. Cuando vamos llegando a Atenas, un compañero me dice que va mareado. Nosotros viajábamos en esos vehículos que son como las que usan la Cruz Roja, toyotonas blancas, que tienen los asientos atrás, son laterales. Terribles. Terribles, son incomodísimas. Ahí íbamos todos con el traje, con el equipo, es pesadísimo el equipo tras de eso. El compañero dice que va mareado. Y entonces, cuando vamos llegando a Atenas, yo veo una farmacia ahí, saliendo de la gasolinera, un gran rótulo, Farmacia San Rafael, siempre tengo grabado en la mente. Inmediatamente yo me desvío a la farmacia y ahí estaba una dependiente. La muchacha cuando me ve que llego yo todo uniformado, ella se asusta y dice, hey, muchacho, ¿qué? ¿Verdad? Le digo, no, tranquila, no tienes unas pastillitas para el mareo. Ahí fue donde yo veo el televisor
y ya yo veo las 2 personas fallecidas, 2 de los delincuentes que cayeron, eso está muy fresco en la memoria de muchos costarricenses, los 2 cadáveres, las 2 personas que estaban, uno postrado sobre las gradas del banco y otro casi en la acera. Esta foto que tenemos aquí todavía estaban en pie los 3. Eso fue una foto que tomó un turista antes de que se diera el evento. A él le extrañó ver cómo llegaban unos sujetos con ropa militar, con armas. Claro, él se extrañó y toma la foto. La segunda foto que él toma es después de que ellos empezaron a disparar al banco y ya el guarda de seguridad privada responde al fuego y hiere gravemente a 2 personas, a 2 de los delincuentes. Uno ingresa al banco y mientras ellos están tratando de levantarse nuevamente, gravemente heridos, ya la policía de Santa Elena, la fuerza pública, la delegación que tienen ahí, ya hace ingreso o llegan al lugar y también hay un intercambio de disparos y acaban de eliminar a estos 2 sujetos. Esa foto, sí, esa foto la toma este extranjero, toma esa foto cuando ellos todavía están de pie. Esto es una sola foto, toda. Eso es una sola foto. Sí, porque aquí en un costadito hay una persona en una ventana, viendo hacia adentro. Exacto. ¿Eso no era un fisgón o sí era un fisgón? Bueno, según las investigaciones era una persona que iba pasando por ahí, pero está a la vuelta de los, sí, inclusive se le ve ahí como un arma y toda la cuestión. Cuando nosotros llegamos a Monteverde nos dicen, hay 2 sujetos muertos y hay 2 adentro. La planificación siempre se hizo con la estrategia y todo, creyendo que habían 2 sujetos dentro del banco. Y solo había uno. Solo había uno. Muchos, inclusive los testigos que salían del banco decían que eran 2 sujetos, que se hablaban entre ellos. Inclusive también... O sea, la gente que salía sabiendo que había... O sea, la gente que salía, que estaba secuestrada, pensaba que eran 2. Eran 2. Ellos escuchaban 2 personas hablando. También decían de que el sujeto tenía una granada. Y uno de ellos decía que se les había puesto en la cabeza la granada. O sea, todo eso pasaba mientras que nosotros estábamos deseando que nos llegara más información. Porque esto es vital, saber cuántos eran. Bueno, son 2, qué tipo de armas tienen, si están con todas las personas atrincherados en cierto espacio o la gente está diseminada por diferentes sitios del banco. Todo eso son las interrogantes que uno tiene. Claro, parece increíble, pero una bala en los disparos que se dieron con los oficiales de seguridad pública, o antes, cuando ellos llegaron disparando, le dio al cable del circuito cerrado de televisión. Entonces, esa bala rompió... Una bala perdida. Una bala de esas, ¿verdad?, que disparan, rompió lo que podía ser la visión que podríamos tener dentro del Banco Nacional. Ya la situación cambia un poco, pero definitivamente en ese momento estábamos casi... ¿No fueron ellos los que le dieron al...? Eso no sé realmente quién fue el que le dio a ese cable, digamos así, de conexión de circuito cerrado de televisión, pero no había visión hacia adentro, hacia el banco. Teníamos que confiar mucho en lo que las personas que salían ¿Cuántas decían. personas habían adentro? Cuando llegamos se nos decían que habían más de 25. ¿Secuestrados? Sí, cuando ya empezamos. Eran 25 contra 2 para efectos de ustedes. Para efectos de nosotros. Pero durante la noche, durante la madrugada, ya eso no era el 8, ya era la madrugada del 9 de marzo. El asalto empezó a las 3:25, 3:26, pero en la madrugada del 9, tipo 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, habían personas que de un momento a otro se oía bulla dentro del banco. Entonces, recuerdo muy claro la voz de una señora que decía, es que si yo salgo llorando y hablando fuerte, si yo salgo usted me va a disparar por la espalda. Entonces ella estaba en pánico, ella no quería salir. O sea, y claro, a uno de los secuestradores le decía ella eso. le decía eso. Y nosotros a un lado del banco hasta que nos alistábamos y listos con el radiocomunicación a esperar las órdenes del puesto mando, porque ya había un puesto mando, yo era parte del equipo táctico. Había un puesto mando y nosotros esperábamos el momento que nos dijeran, van para adentro. La espera también es muy... ¿Y por qué algunos iban saliendo? De esos 24, 25, ¿por qué iban saliendo? O sea, él los iba liberando, los tipos los sacaban, o era una negociación que iban soltando gente. Algunas de las personas se armaban de valor. Ellos estaban acostados, los que estaban vivos y estaban en el lobby, estaban acostados y ellos en el momento que podían ver, así me lo relató uno de ellos con el que luego yo hablé, él decía que él tenía las manos sobre sus ojos y solo podía ver 1 metro a la izquierda y 1 metro a la derecha. Así estuvo de las 3:26 de la tarde hasta las... Yo te iba a decir, ahí se generó un trauma terrible. Un trauma tremendo. Esas horas no son horas, sí, son miles de horas cada hora. Son miles de horas y con gente desangrándose al lado,
es lo peor. Y él estaba herido, este muchacho estaba herido en la pierna. Cuando él ve a esta señora que dice que va a salir, él dice que él le agarró valor también. Y la señora sale y él vuelve a ver de reojo, con el miedo de que no esté el sujeto encima, claro, con el AK-47. Sintiendo las balas atrás. Sintiendo. Y él se arma de valor y sale. Así salieron bastantes, así salieron varios. Esa fue la forma donde salieron. Y cuando nosotros veíamos salir la gente como parte del equipo táctico, aquí hay más información, nos van a dar más información. El banco, queríamos saber cómo era la estructura interna del banco, cuántas oficinas, cuánta gente estaba con él, si él estaba atrincherado con varios o habían otros. Pero ahora estás diciendo él, pero en ese momento pensabas vos que eran dos. En ese momento pensábamos que eran dos. Cuando estas personas salen en la madrugada fue que nos dicen lo de la granada. Entonces pensábamos que eran dos sujetos y con una granada. Aparte de las ametralladoras. Aparte de las AK-47 que eran lo que ellos manejaban. Que una de esas puede haber acabado. Si el tipo hubiera querido, acaba con toda la gente ahí mismo, con solo uno. Sí, él tenía, en el momento donde ya lo sacamos del banco, él tenía como 4 o 5 cargadores llenos todavía, con munición de la AK-47, que es una munición para la gente que no conoce, bueno, es una... Para mí. Sí, que es una no munición... Cuando han visto películas de francotirador, sí, por sí, ejemplo, son unos tiros así, ¿verdad? Bien grandes, 7.62 milímetros, es algo muy grande, ¿verdad? Entonces, este tipo de munición, a donde te impacte, te va a dejar una lesión casi que de por vida, si no es que te mata. ¿Y por qué habían heridos? Cuando él entra disparando a tontas y a locas, no avisa nada, o cuando ve a los dos amigos que mataron a la entrada. Eran hermanos. Eran hermanos los tres, ¿verdad? Los tres eran hermanos. Nicaragüenses, creo. Sí, y este sujeto Erling, el que entra al banco, ese día estaba cumpliendo 28 años de edad. Los relatos, esto sí no lo viví yo, eso tuve que preguntarlo, investigarlo un poco. Cuando se dan los disparos, ellos llegan, se paran frente al banco y empiezan a disparar hacia el banco. El oficial de seguridad privada devuelve el fuego, hiriendo a 2 gravemente. El tercero entra al banco disparando con AK-47. Se encasquilla el arma, vuelve a salir del banco y agarra otra AK-47 de uno de sus hermanos, vuelve a entrar al banco disparando y se llevó a 4 personas y se fue por detrás del lado de las cajas. Dejando heridas, dejando a varios heridos. Inclusive había un canadiense con un disparo en el estómago que él sí se salió. Cuando el sujeto se va y se mete por detrás de las cajas, él sale. Entonces, algunos salieron en ese momento. Otros se atrincheraron en una oficinita como de suministros, es como una bodeguita donde habían insumos de oficina. Y también un caballero, un hombre va y se mete en la parte trasera del banco, donde estaba la cocina. Y ahí fue el primer contacto con uno de los rehenes. A él, los compañeros que llegaron vía helicóptero le empiezan a pasar herramientas para que él quite la verja de la parte trasera de la cocina. Entonces él empieza a trabajar en eso. Imagínense la tensión, ¿verdad? El estrés que podía manejar él. Pero sí empieza a soltar los tornillos de la verja. Se llevó su rato haciendo ese trabajo, porque esos tornillos siempre están enrumbrados, siempre están viejos ahí. O bien pegados. O bien pegados. Sí. Y él cumplió el trabajo, lo hizo. Y ya después se logró soltar esa verja. Salió el caballero salió, y ya había un punto de ingreso para lo que era en el momento que las autoridades o el puesto de mando diera la orden de que se podía ingresar al banco. Ya teníamos un punto de ingreso. Estaba el otro punto de ingreso que era por la parte frontal del banco. En ese momento nadie entró por esa ventana. En ese momento todavía no había autorización. Todavía no había autorización para hacerlo. Hay un dato muy interesante que casi no lo relato yo esto en el libro. Un compañero muy delgadito, flaquito, ¿verdad? Lo metimos, o el jefe de nosotros lo metió por el cielo raso. Lo levantaron y él anduvo por el cielo raso del banco. Todo el riesgo. Claro. Todos estábamos súper tensos, nerviosos de que pudiese hacer algún ruido sí. Y que el sujeto disparara tremendamente. Él empieza a reportar por radio y hace un huequito sobre la oficina del gerente. El gerente estaba ahí con otra persona. Él empieza a hacer un hueco pequeño y pasa un papelito preguntando que cuántos sujetos eran. Y él tira el papelito al suelo. Dice, él nos relató luego que era tanto el miedo de las 2 personas que estaban en esa oficina que no se atrevieron ni a moverse a 1,5 metros, que fue donde cayó el papel. Dice que ellos nada más levantaban los ojos, ¿verdad? Ni siquiera
querían hacer lo mínimo. Era un estado de estrés tremendo. El jefe optó mejor, el coronel de nosotros, optó por retirarlo primero porque era un riesgo muy grande tenerlo a él ahí. Y no estaba dando resultados porque el estado de nervios de ellos era muy grande y no estaba dando ningún tipo de información. Sí, recoger el papel y después pasarlo por el huequito era... Sí, o tal vez hacer alguna seña, porque el papel decía... Hecho 2, sí, hecho 4. Por lo menos algo, pero no, el estado de tensión era muy grande. Después lo vimos con los relatos de las personas, unos decían una cosa, que son dos, lo del tema de la granada, que al final era un atún, que andaba Erling Hurtado en una bolsa. Era un atún. Era un atún. No hubo granada, cuando ya lo detenemos y él empieza a entregar las armas. Curioso, yo andaba un atún, andaba... Iba de picnic. Es que ellos, eso era el modus operandi de ellos. Ellos ya habían asaltado el Banco de Miramar, en Punta Arenas. Eso había sido como en el mes de octubre, parecido. Nosotros anduvimos detrás de ellos también. Ellos llegaban, se paraban frente al banco, empezaron a disparar un poco alto a las puertas del banco y ellos entraron, se robaron esa vez, esa oportunidad, como $15,000 fue lo que pudieron sacar del banco. Y se fueron, y ellos se metían en las montañas, eso es lo que hacían. Igual en Turrialba, tal vez la gente conoce, un lugar muy conocido, Pollos el Clon se llama, allá en Turrialba, un restaurante ahí. Ellos anduvieron asaltando por ahí, habían matado a un pagador de una finca. Ellos cometían los delitos y se escondían en las zonas montañosas. Inclusive teníamos información de que ya la gente del OIJ sabían de que ellos andaban por esa zona. Esa vez en Miramar nosotros fuimos a una parte donde siembran caña. Fuimos en la madrugada a tratar de detenerlos. Llegamos, como íbamos con esos carros, esas toyotonas que se hace mucho ruido, llegamos a 3 casitas que se estaban cayendo literalmente, hicimos los allanamientos, eso como a las 4 de la mañana. En la casa donde yo entré, lo que habían eran 2 adultos mayores, eran casi unos ranchitos, ¿verdad? Sí. Y no se localizaron a los sujetos, no estaban. Yo no sé si ese momento, cuando oyeron los vehículos, se fueron o estuvieron ahí, pero ya en ese momento no los pudimos detener. Después nosotros les perdimos el rastro porque la unidad especial no es de investigación directamente. Cuando llegamos a Monteverde ese día, ese 8 de marzo, el jefe, el coronel de nosotros nos dice, ¿se acuerdan aquellos sujetos que anduvimos buscando en Miramar? Son esos. Bueno, ya hay 2 fallecidos. Esa fue la noticia. Después de ahí se empezó a planificar siempre en dos personas. ¿En qué momento se dan cuenta ustedes que solo era un individuo el que quedaba vivo y estaba allá adentro? Bueno, cuando toda la madrugada pasamos ahí, esperando las órdenes. Te voy a decir algo, Claudio, cuando en las unidades tácticas, en las unidades de choque, cuando hay un protocolo de acción, cuando hay toma de rehenes, cuando hay personas heridas y los delincuentes o los secuestradores no acceden a liberarlos, es un motivo para que las unidades de tácticas, grupos de choque, ingresen. Cuando se rompe la negociación, también es un motivo para que los equipos ingresen. Cuando hay disparos... Sin medir las consecuencias, ni modo. Exacto, se va para adentro. Cuando hay disparos, nuevamente, se ingresa. Los últimos disparos que hizo Erling Hurtado, antes de que nosotros entráramos, porque nosotros nos disparó, mató a un compañero, fue tipo 7 de la noche. Cuando una de las personas que él se llevó detrás de las cajas, cuando ingresó, nos comentaron de que el muchacho estaba muy nervioso, estaba alterado, le decía que por favor lo soltaran, estaba muy nervioso y él optó por decirle vamos y se lo llevó para el baño, vamos al baño, y lo metió debajo de uno de los escritorios y ahí después lamentablemente lo vimos, tenía 2 impactos de bala en la espalda. Eso fue a las 7 de la noche. ¿El compañero de ustedes, el que tenía los impactos? No, la persona que era secuestrada, que había sido uno de los secuestrados. Él, cuando nosotros vamos hacia Monteverde... ¿Es uno de los que muere? Es uno de los que muere. Cuando nosotros vamos en el vehículo a las 7 de la noche, bueno, los disparos habían cesado cuando entró Erling, cesaron los disparos, y a las 7 de la noche él vuelve a disparar, matando a esta persona. Cuando nosotros escuchamos eso por radio... ¿Y hay algún motivo porque lo mata Por eso, la persona estaba como muy inquieta. Entonces Erling decide llevárselo y... bueno, es Erling que se lo lleva al baño, no te entendí. Erling se lo lleva al baño y decide terminar con la vida de él. Bueno. Seguro ya le incomodó y todo, ¿verdad? El equipo de nosotros, que había ido por aire, ya estaba en Monteverde, esperando órdenes. Como te digo, hay un protocolo. Cuando hay disparos nuevamente,
en la sucursal, en el lugar donde hay detenidos, cuando hay personas heridas, cuando se rompe la negociación, cuando ya mata a una persona, claro, puede seguir con otro. Exacto, cuando hay ultimátums, cuando dice, bueno, si en 10 minutos no me dan tanto, yo mato aquí a todas las personas. Voy uno por uno. Claro, en ese momento ya los equipos tácticos, según lo que dicen los protocolos, ya tienen que entrar. Lo que pasa es que era muy difícil que alguien en los puestos de mando tomara esa decisión. Ahora, vos que sos psicólogo, el tipo tenía que estar entre matar a todos y de paso yo me voy a ir porque me van a matar, o sobrevivir en la cárcel, que tampoco es nada interesante, ¿verdad? Debe estar en ese dilema, sí. Sí, una cosa con el tema de los delincuentes, y eso es en general. La mayoría de los delincuentes, si no era la excepción con ellos, siempre en la mayoría de los casos consumen drogas, alcohol, marihuana, cocaína, para ir a cometer los delitos. Ellos también, dentro de esas mochilas... Ya encanfinados, ya. Ellos sí, ya dentro de esas mochilas ahí había licor, había comida, y también, imagínate que Erling le quitaba el plomo a las balas y se tragaba la pólvora. Después nos dimos cuenta ahí porque él decía que eso le daba más fuerza y le daba energía. Pero sí andaban licor en sus mochilas. Entonces la mayoría de delincuentes siempre están en eso. Cuando nosotros le decimos ya en la negociación para que él cese las armas o las entregue, le decimos, vea lo que le pasó a sus hermanos, ya entréguese y deje de hacer daño, es la oportunidad de que usted salga. Y en ese momento ustedes saben que solo es uno que queda. En ese momento, sí, pues uno. No había más. En ese momento él dice, ellos sabían a lo que venían, como si no le importara lo que les había pasado. Es más, Erling decía... ¿Eran menores que los mayores? Eran mayores. Erling decía, yo quiero ir a mi casa y después yo vengo y me entrego. Hasta en La Plata tenía billetes, Erling. Cuando nosotros entramos al banco a la 1 de la tarde, fue que Erling volvió a activar su AK-47, y cuando entramos por esa puerta, cuando ya nos dieron la orden, ahora sí, ya no hay nada, ya no hay negociaciones, ya no hay nada que hacer, que entren y saquen a la gente que hay. Cuando nosotros ¿Y cuántos quedaban adentro? No sabíamos la cantidad exacta. Pero ya después lo supieron, ¿cuántos eran? Eran aproximadamente 17. Ah, no, una cantidad grande de gente. Y habían muchos metidos en esta oficinita de suministros. Estaba el gerente también con otra persona. ¿Y el tal Erling sabía que estaban ahí todos distribuidos? Sí, pero él estaba metido por el área de las cajas. O sea, él estaba escondido también. Él estaba ahí metido. Ahí tenía a 3 personas retenidas. Después las liberó. Cuando nosotros entramos, él empezó a disparar sin ninguna contemplación, con el dedo en el disparador, ¿verdad? Lo que diera esa arma. Y lamentablemente, un compañero le dio en el dedo. Ahí es donde lo pega. Sí, el compañero le dio en el dedo, a otro le dan el chaleco, y al compañero que falleció le dan a ingle. Y él inmediatamente cae, y yo siempre lo relato de esta forma, era literalmente un chorrito de sangre que le salía por la ingle. Así, sabíamos de que él iba, cuando yo lo veo, ese impacto de bala ahí, yo me quito los guantes y trato de buscarle la herida, porque mi atención fue directamente hacia él. Los demás compañeros sí siguieron con los disparos y tratar de ingresar donde estaba. Ahí sí siguió el asunto, pero yo no sé si fue lo correcto, pero yo inmediatamente me fui a auxiliar a mi compañero. Ya habíamos sacado a otras personas, entonces me fui donde él y yo le vi la cara donde él se estaba asfixiando, donde tenía los ojos viendo hacia arriba. Yo le bajé el pasamontañas, se lo bajé a la barbilla para que él tomara aire. Nosotros le decíamos a él Máquina, de cariño, se llamaba Oscar. ¿Le dedicás el libro? El libro está dedicado a él, por supuesto. Sí, aquí lo vi. Y nosotros, yo por mi parte le decía que aguantara. Que Oscar Quesada Fallas. Oscar Quesada Fallas, un gran oficial, fue escolta muchísimos años. ¿Compañero tuyo de universidad? Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad.
En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INA en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Era compañero mío de la universidad. Qué duro. Tibaseño también. Sí, también, del pueblo. De Tibás. Había estado en escoltas estuvo de jefe de casa presidencial, estuvo con Miguel Ángel Rodríguez, con Calderón, con Abel Pacheco. Tenía muchísima experiencia, claro. Verlo ahí en el suelo, herido de bala, herido de muerte, bueno, fue... Te dedicaste el libro a él y a su esposa y a sus hijos. Sí, en ese momento, cuando yo lo veo a él en el suelo, él en ese momento tenía 3 hijos adolescentes, como de 8, 12 o 10, por ahí andaban las edades. Están pequeñitos. Y claro, yo lo veo a él que está asfixiándose, tratando de sobrevivir, y yo me imaginé en ese instante que él estaba pensando en su familia, y siempre me quedó esa imagen de él despidiéndose probablemente porque sabía que iba a fallecer. Entonces lo menos que yo podía hacer era... Ya no son muchachos de 20 y pico, 30 años. Sí, ya ellos están... 15 años tienen. Sí, claro, ya ellos están muy grandes. Yo sé que tiempo después yo le di el escudo del papá, que ahí con sus manchas de sangre y todo, pero yo se lo di a él, a uno de los hijos, al mayor. Pero sí, el libro es dedicado lógicamente a él, ¿verdad? Es lo menos que puede hacer uno. Pero te quedas con él, lo socorres, tratas de... Tratamos... Muere en tus brazos. No, ahí él todavía estaba tratando de sobrevivir, estaba jalando aire, los disparos seguían dentro del banco, él seguía con la K-47, ahí yo no sé dónde sacaba tanta munición, bueno, tenía un montón ahí. Sí. Y otro compañero me ayuda a sacarlo, lo sacamos, él era grandecito y con el chaleco y todo, estaba totalmente desvanecido. Y lo llevamos arrastrado del chaleco, lo vamos arrastrando hasta la cocina, que fue por donde él ingresó, lo llevamos y él iba literalmente dejando un charco de sangre. Una alfombra era lo que iba dejando ahí. Sí, un camino. Un camino. Lo sacamos, lo llevamos hasta la ventana de la cocina. Ahí otro compañero más fornido, grandote, ahí lo agarró, se lo echó al hombro y se lo llevó. Y él después nos contó que ya cuando él lo puso en la camilla de la Cruz Roja fue donde pudo escuchar su último aliento, pero ya nosotros sabíamos que iba a fallecer. Muy duro fue regresar. ¿Entraste de nuevo? Otra vez de nuevo al lobby del hotel, digámoslo, del hotel, perdón. Y no entras con la adrenalina de tal forma que quieres ver al tipo para soltarle los balazos tuyos a él. No, teníamos una misión y la situación no se había resuelto. Entramos, se dieron disparos, él se atrincheró todavía más, nos hirió a 2 compañeros, Oscar iba herido de muerte, ya yo sabía que iba a fallecer, o sea, la situación estaba muy complicada. No habíamos resuelto la situación, fue un golpe muy duro en ese momento para nosotros. Y yo te digo, una enseñanza que me dejó a mí fue el tema del liderazgo. Nuestro jefe estaba afuera con el puesto de mando en el Centro de Operaciones Tácticas, hablando de lo que estaba sucediendo. Y nosotros en ese momento, con 3 personas, 2 compañeros heridos, uno fallecido, y el sujeto detrás de las cajas todavía, cuando le daba la gana, agarraba la K-47 y nos disparaba. A cualquiera nos podía pegar en cualquier momento. Estaba loco. Estaba fuera de sí. En ese momento nos quedamos, siento yo que sí estábamos desconcertados como equipo, estábamos desconcertados. Cuando por esa puerta entró el jefe, el coronel, fue como, ahí yo entendí lo que es el liderazgo, fue como un alivio. Él se nos quedó viendo uno a uno, recuerdo, se nos quedaba viendo como diciendo... Hizo inventario. Hizo inventario, vamos a ver cómo está este equipo. Y él nos dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y entonces como que las aguas volvieron y otra vez vamos y hay que terminar esto. Eso fue una enseñanza de liderazgo muy grande para mí. Y de trabajo en equipo, todos me decían... ¿Quién era el coronel? Él se llama Miguel Torres. Tiene 40 y resto de años de ser el director de la unidad especial. El secuestro de la corte, Caro Quintero. Ha tenido trabajillos interesantes. Ha tenido un montón de trabajitos ahí de planificación que ha hecho, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando él entró, bueno, fue un alivio bastante para nosotros ver que ya había llegado el patrón, digámoslo así, ¿verdad? El jefe a poner orden y a seguir adelante. Algunos, cuando ya nos dan la orden, nos cuentan de que Oscar sí falleció. Todavía estábamos dentro del banco, negociando con él, porque hicimos varios intentos de ingresar al área de cajas, y con solo hacer el primer movimiento, él volvía a activar la K-47. Y tenía 3 personas a la par todavía. Ya le quedaba una.
Había soltado 2. 2 las había soltado. Ajá, 2 las había soltado. ¿Por qué la soltó? Porque por la negociación. Ah, ok. Entonces, las personas, cuando estaba en la negociación, estaba hablando y yo salía. Ese que estaba a la par estaba. Era una mujer. Peor. Era una mujer. Ajá. Digo yo peor porque siempre uno tiene la sensibilidad de que la mujer es más, que si yo es más sensible. No, y para uno también como policía, uno se imagina que los hombres, que los hombres somos más valientes, no. Lo cual está en mucha duda en muchos casos. Sí. Pero nosotros sí tenemos una mayor consideración claro. con una mujer. Y nos preocupaba de sobremanera que ella todavía estuviera ahí. Se estaba dando la negociación. En un momento tratamos de volver a ingresar y el sujeto volvió a abrir detrás de las cajas y el cañón del primer compañero que iba al frente se lo hizo, se lo partió literalmente el cañón, se lo cortó con la munición que él tenía. Se siguió con la negociación y él se mostraba reacio, respondía agresivo. Entréguese, suelte las armas, ya no haga más daño, vea lo que pasó. Tiene escapatoria, está listo. Ya no es necesario seguir con esto. Y él respondía agresivo. No, ustedes me van a matar, ustedes me van a... Gritaba. Hasta llegó un momento que un compañero sí hizo cierta química, él le habló, le dijo, Erling, vea lo que pasó, vea a sus hermanos, tranquilícese, entregue el arma, nadie le va a hacer daño. Usted tiene que pagar esto, ya sea en la cárcel, tranquilo. Aquí ahorita esto se termina. Y él respondió de una forma diferente. No, es que ya bajó ese ímpetu, bajó ese tono de voz. Y lógico que le dijimos el negocio de negociación al compañero, ¿verdad? De ahí el jefe le dice, bueno, si quiere seguir la negociación, y lo dejamos. Y empezó a fluir la negociación, a fluir hasta el momento que Erling dijo, sí, yo voy a entregar las armas, pero déjeme ir 10 días a mi casa y después regreso. Y el compañero le dijo, ¿por qué anda esa plata ahí? Deme esa plata, ¿para qué la anda ahí? Me dice, es que aquí roban mucho, o después lo asaltan a uno. Decía puras incoherencias. Se oía, él sí estaba con él, nosotros estábamos en la parte del lobby y se oía la computadora. Siempre él con el arma apuntando, ¿verdad? Y tecleaba la computadora y decía, yo siempre quise jugar con una de estas. O sea, no estaba transmitiendo nada más. Sí, estaba ahí. Tocaba por tocar. Tocaba por tocar. El jefe de nosotros nos dice, bueno, ya él se está entregando las armas, nadie le va a hacer nada, ustedes no son asesinos para dispararle cuando él viene para afuera. La furia por lo que le sucedió a Máquina, claro, Oscar, sí, nosotros... Eran las ganas de acabar con ese tipo de una vez. En el momento que nos dicen que Máquina falleció, todavía estamos dentro del banco, y yo le veía los ojos a los compañeros, y a través del pasamontañas los ojos eran llorosos, porque era muy querido. Y era un golpe muy bajo para nosotros, que siempre nos había ido muy bien en todos los allanamientos. Iban invictos. Íbamos invictos. Sí habíamos tenido compañeros heridos, pero nunca nos habían asesinado a un compañero. Esa era la primera vez. En ese, el coronel nos habla y nos dice, aquí ustedes no son asesinos, él está entregando las armas, va a entregar las armas. Lo que hizo él con Máquina cuando entramos, bueno, fue en el enfrentamiento, pero aquí nadie va a cargar con la muerte de una persona que ya entregó las armas. Así que yo creo que lo dijo, pero ninguno lo iba a hacer, le iba a hacer daño, sabiendo que estábamos dentro de la intimidad de un grupo. Después sí nos achacaron mucho de por qué no habíamos acabado con la vida de este sujeto. Mucha gente lo decía. Sí, porque la gente actúa bajo la furia, claro, la rabia. Mucha gente decía, así como él, así debería haber salido. Y la verdad es que hubo mucha pero impresionante la labor del coronel y de ustedes, porque esa frase, ustedes no son asesinos, bueno, muestra exactamente una sensibilidad especial del coronel en un momento tan rudo, ¿verdad? Sí, porque, Claudia, hay que imaginarse ese estrés que está viviendo uno. O sea, es una tensión donde el corazón a vos te bombea. Sudás a granada. A 1000 por hora. Y es que estamos ahí, en esa situación, pero nos están rodeando los cuerpos de los fallecidos. ¿Cuánta gente falleció? Ahí estaban 6 personas fallecidas dentro del banco. El compañero de nosotros, el oficial. 6 clientes del banco. 6 clientes. ¿Clientes o funcionarios? Clientes y funcionarios estaban ahí por el área donde llega uno a hacer los depósitos. Ahí estaban los cuerpos. El otro muchacho que le dispararon a tipo 7 de la noche, era funcionario del banco, estaba tirado abajo del escritorio. ¿Cuánto tiempo estamos hablando desde que secuestran hasta que entrega las armas? Eso empezó casi 30 horas. 30 horas. Empezó como a las 3:26, 3:30, digámoslo así, hasta las 7 de la noche del 9 de marzo. Nosotros salimos de ahí. Sí, claro, y ves cuerpos ahí tirados, ves a tu compañero. Claro. Decías ver al tipo para
Para dejarlo como un colador. Eso es un estado de efervescencia tremendo. Pensábamos todavía en la granada, en qué momento este sujeto tira la granada por ahí. Sí, y cuando él... ¿Y quién les dijo que era una granada? Uno de los testigos le dijo a los entrevistadores del OIJ, cuando los testigos salían, ellos los interceptaban y empezaban a sacarles información. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Pero tuvo que haber sido que es donde le puso el atún en la cabeza, le dijo, quita por esta granada, desgraciado, no te movas. Algo le tuvo que haber dicho y en los nervios el otro lo está viendo que tiene en la cabeza. Claro, en estado de pánico, en estado de estrés, la memoria... Y le dice, no se mueva porque eso va a estallar. Sí, la percepción está alterada totalmente, los sentidos están alterados. Las partes emocionales, lo que yo relato en el libro fue lo que a mí más me impactó, porque es lo que recuerdo. Si a mí me pones a hablar de horas específicas, yo no recuerdo eso, pero ver al compañero en el suelo, ver a una pareja, bueno, no era una pareja, pero ver un señor que tenía abrazada yo le digo esposa porque me impactó tanto que parecía un matrimonio acostados ahí, como cuando ve usted a tus papás ahí acostaditos. Era lo mismo, era ver un señor y una señora y el señor como que la protegió y la tenía como abrazada y ahí estaban los dos muertos. Y a mí esa escena también me impactó muchísimo. Ver a este muchacho, se llamaba José Pablo, al que mataron a las 7, verlo debajo de un escritorio con los impactos. O sea, estar todo ese tiempo con las personas ahí, con las víctimas, y tras de eso negociando con el sujeto que todavía está ahí, que pensamos que tenía una granada. Pensaban que eran dos. Pensábamos que eran dos, que ya nos había disparado con el poder del AK-47. Entonces son un montón de sensaciones, un montón de estrés, miedo, ansiedad. Usted dice, bueno, ya entrémosle, vamos, agarremos esto. O sea, usted piensa un montón de cosas. Hay que tener un freno, es como un freno de mano, porque usted por ese estrés, por esa ansiedad, puede cometer un error. Y estamos hablando de armas. Sí, claro. Yo siempre lo dije, a mí me mataba el miedo, o sea, mi mayor temor era entrar a una situación de estas y dispararle a un civil, a un inocente. Equivocarme, eso a mí me estresaba todavía más. Y en el estrés de la gente que está adentro puede pararse de repente de la alegría de ver que vienen a rescatarlos y actuar, pensar ustedes que es uno de los asaltantes, ¿no? Bien. Claro, cuando nosotros ingresamos por la puerta de ese banco, Erling tenía o sea, estaba disparando, los vidrios de la puerta caían. Cuando yo me agacho con mis compañeros, yo iba de tercero en esa fila que entró por el banco, por la puerta del frente. Cuando yo me agacho ahí, yo dije a la mano de Dios, porque este puede ser el último día mío y yo no sé cuántos. Pero siempre pensando en hacer el trabajo. Uno dice, bueno, tengo que hacer esto, tengo que dirigir mi vista hacia el tal sector del banco, esto es lo que me toca. Entonces está usted con ese corazón así, con toda la ansiedad, y usted pensando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir hasta este lugar, sabiendo que un tiro ahí te deja. Uno o varios. No, y en segundos identificar quién es el ampón, quién es el raptor identificar y quiénes son los raptados. Quién es la gente. Eso era complicado. Cuando nosotros regresamos, salimos de ese banco. Bueno, ya íbamos para afuera, por cierto, todos, ¿verdad? Y ya Erling había dicho, ¿cuál granada? Si es un atún. Y se entregó. Cuando ya vamos para afuera, ya le tocaba a las autoridades judiciales hacer las indagaciones y toda la cosa. Nos quedamos revisando completamente el banco para ver si es cierto que no existía la granada, revisando cielos rasos, todo para estar seguros de que no había un segundo sujeto. Y ya después de que hacemos todo eso, salimos del banco, ya los cordones policiales se rompieron, ya estaba la prensa, todos los periodistas, estaba el organismo de investigación judicial. Entonces ya vos salís de esa escena, yo me acuerdo, salgo y ya uno lo ve como desde afuera, ¿verdad? Uno dice, todo lo que pasó ahí y todo ese montón de gente ya y las autoridades judiciales, entonces como que va entrando uno en razón, ya vuelve uno como a aterrizar, ¿verdad? Porque uno está en un estado como vuelve shock también, entonces ya uno comienza a ver la situación. ¿Y eso que vos estás haciendo psicología? Claro, yo estudiaba psicología y por eso después yo hago Eso fue un doctorado lo que estuviste por supuesto. Sí. Claro, y después yo empiezo a entender, cuando empiezo a investigar del estrés postraumático, empiezo a entender cómo percibe la situación una persona en estado de pánico. ¿Y has vuelto a ver a algunos de los secuestrados? ¿Has coincidido alguna vez con ellos? Cuando presenté el libro de allá en Santa Elena, tuve la oportunidad. ¿Lo presentaste allá? Sí, yo lo presenté allá, me invitaron. Lo primero que hice fue entrar ahora es el Consejo Municipal de Monteverde. Lo primero que hice fue entrar como se tiene que ser por las gradas también, ¿verdad? Sí, como tiene que ser, saludar a la gente. ¿No te llegó el olor a sangre? Gracias a Dios no. Gracias a Dios no volvió. Que haya vuelto, sí, claro. Y tuve la oportunidad de ver ya
tranquilo, ver cómo era el banco y recordar muchas cosas. Entonces te vinieron las imágenes. Se me vinieron... Así como una velocidad. Sí, se me vinieron muchas imágenes. Aquí estábamos de pie, aquí saqué yo al compañero, aquí fue donde él cayó, aquí estaba este sujeto Erling, aquí estaba esa pareja que te digo yo que siempre me quedó grabado ahí, que ahí estaba esa pareja, estaba herida de muerte, todas esas imágenes. Pero ahí estaba la gente en el Consejo Municipal trabajando como si nada hubiese ocurrido en ese lugar. Y es parte de la bendita verja, ¿verdad? Donde estaba una muchacha ahí trabajando y digo yo, bueno, ahí son cosas que pasan. Y esas 6 personas murieron a la entrada de Erling las mata. Sí, Erling las mata. Porque los dos que están al frente, los dos hermanos de él no tuvieron oportunidad de matar a nadie. No. ¿Y qué pasó con el guardia de seguridad que mata a estos dos? ¿Estaba dentro él? Sí, él estaba herido. ¿No lo mataron? No lo mataron, él no, salió. Porque pienso que, siendo que el que contrarrestó el ataque, sí, él a lo salió. mejor Erwin entra con una idea fija a matar al que mató a sus hermanos. Claro, yo tengo la idea de que él al entrar, estoy disparando y seguro ni percibió bien quién era el sujeto, porque nosotros lo vimos. Debe estar con uniforme, con traje de seguridad. Sí, cuando nosotros estuvimos afuera, al ingresar al banco, como fue a la 1 de la tarde, entra uno y como que todo lo ve oscuro, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar a plena luz y ahí ya estaba muy oscuro. Bueno, perdón, era de día. Entra uno y la oscuridad del banco, entonces queda uno un poquito ahí hasta que asimila uno la luz. Importante, Claudio, es lo que pasa al final, ¿verdad? Con la historia. 6 años después se da el intento a la fuga en el centro penitenciario de la Reforma, nuevamente una toma de rehenes. Nos dicen que hay una fuga, 6 años después, en el 2011, y igual nos alistamos, corremos, alistamos los vehículos, ¿para dónde vamos? ¿El mismo equipo? Casi que los mismos, uno que otro varió, y nos dicen vamos para la Reforma, que hay una fuga, y cuando llegamos por ruta 27, ya estaba la ruta 27, de Pavas ahí, muy rápido llegamos, y vemos donde vienen varios sujetos bajo una sábana. Llegamos, nos dan la orden de que de ahí, de ese lugar, nadie sale de la Reforma y que habían muchos privados de libertad y con sus rehenes bajo una sábana. Llegó el momento donde ellos cortaron una malla dentro todavía del centro penitenciario y salen por esa malla todos bajo la amenaza de armas, los rehenes, ¿verdad? Ellos venían armados. Y empezamos a caminar, a toparlos a ellos. Porque el puesto mando nos dice, de ahí no sale nadie, pase lo que pase, de ahí no sale nadie. Empezamos a caminar, los tenemos de frente, ya la sabanita que los cubría ya no los cubría, empezaron los improperios de parte de ellos, de parte de nosotros, y hacemos la acción policial. Neutralizamos a los delincuentes por medio de granadas sonoras que tiran un destello, un sonido, ellos disparan, se asustan y venían todos amarrados, caen al suelo, disparan hacia los escudos, y se logran neutralizar a los sujetos que tenían el arma. Después ingresamos, bueno, se trata de inmovilizar a los otros privados de libertad también. Ingresamos al área de máxima seguridad donde ahí hay como 70 celdas, creo, habían como 40 abiertas, había quema de colchones, ahí estaban todos para arriba, para abajo. Igual, algunos se quedaron en las celdas, otros los ayudamos a la policía penitenciaria. Y cuando salimos del lugar, igual, ¿verdad? Con la adrenalina al tope, eso sí fue muy rápido, eso empezó 3:30 y ya a las 6:30 estaba listo. Vamos en el carro y nos dicen que uno de los fallecidos era Erling Hurtado, 6 años después, y ninguno de los que lo enfrentamos lo había reconocido en ese momento. Y no fue una sacada de clavo, como dice mucha gente, porque en el argot policial mucha gente dice, estos se sacaron el clavo porque los... Y yo creo que eso más bien fue, como digámoslo así, una justicia. ¿Cuántos divina. fallecieron ese día ahí? Ese día fallecieron 2 delincuentes y falleció una persona que era de la seguridad penitenciaria. Ya tenía Erling 28, 34 años, Sí, 6 años después. 6 años después. Y así ¿Y de se cerró. este cuarto? Ese cuarto... Un minuto nos vamos, pero este cuarto me tiene a mí con el clavo. Sí, a todos. Sí. Yo tuve la oportunidad de también estar en un programa de televisión y se abrieron preguntas y llamó una señora y dice ella, es que no eran 3, eran 4 sujetos. Ah, sí, bueno, y ese sujeto es de Turrialba, así nos lo dijo. Y parte del dinero que se encontró del asalto en Miramar fue en Turrialba. Y ella dice que ese 4º sujeto era de Turrialba. Bueno, y esa es la historia. Interesante. A mano armada, masacre de Monteverde, autor Juan Gil Gutiérrez. Vale la pena leerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias Un gusto. y por tu valentía y por escribir esa historia que creo que es buena para el tema de seguridad nacional. Muchísimas gracias. Salud. Salud.
Muchas gracias. Los espero en 8 días, aquí en Noche Sin Tregua, con la política con P mayúscula. Un abrazo.